Lo que teníamos que hacer, ¿no? A ver, era un... era ese gráfico, ese dibujo, en la tarea 16. ¿Sí? Ujú. Sí, Sí, la tarea buenas noches. 16. Buenas noches. Vamos a ver quiénes hicieron y si alguno pudiera presentarlo sería mejor todavía. Bueno, aquí tengo. Buenas noches, enero. ¿Podría presentar yo? ¿Quién es yo? Rafael. Oh, sí, sí. Ya, de una vez, para la marcha. Ya, Para que, a ver, ya, espérate enero. un rato, mientras tanto yo lo ubico. Taborga, Ya. para que veamos su trabajo. Denar no es de usted, Denar, ¿no? Es Rafael. Rafael Carlos. Él, ¿no? Sí. Ok, ya, puede comenzar. ¿Se ve la pantalla, enero? Sí, se ve. Ya. Bueno, yo lo que hice fue primero configurar la red inalámbrica. Aquí la primera red le puse la dirección de la interfaz 1.1 y su red será la 1.0, ¿no? Y Ya. como está habilitado el DHCP, le puse que empiece desde la IP .20. Entonces, esta laptop obtiene la dirección IP 1.20 y su default gateway es el 1.1. Ujú, La otra red inalámbrica, que serían todas estas, y hay uno conectado, ¿no? Directamente, la 103, ujú, es la 0.0. Empieza desde la 0.1 y la DHCP desde la punto .100. ujú. Entonces creo que aquí tiene la 103. Bueno, se cambian, ¿no? Cuando se reinicia. Sí, 105 claro, sí, esa es la idea. La y idea es 100. que, Esa es la idea, bueno, sí. ok, Entonces esta sería ahora la 105, esta es la 103 y listo. Y no sé por qué la 103, porque esta ya tiene 103. A ver, vamos a hacer algo. Y ahora la 102 tiene. Está ujú. bien. Porque no sé, no debería, ¿no? Permitir No, no puede, no puede dos direcciones No porque, puede. Ya, entonces ya tenemos todas las redes privadas, ¿no? Estas redes internas, que son las que están en las inalámbricas, en los routers inalámbricos. Ya luego esta red, toda esta red, bueno, toda esta red es la 2.0. Entonces las tres máquinas son la 2.10, punto 20 y punto 30. Y ahora para estas interfaces, las que son de salida hacia afuera de los routers inalámbricos, le puse la ujú, 2.3 con su default gateway el 2.1, que sería este de acá, ya, y lo mismo la 2.2 con su default gateway el 2.1. ujú. Y ya luego esta interfaz que viene a ser la 6.0, le puse la dirección IP 2.1 y ya con eso tendríamos toda la red 2.0, que sería la central, ¿no? Ujú. Ahora viene la parte de la configuración de los servidores. Estos enlaces deberían ser no enlaces punto a punto, primero que nada, pero no viene mucho al caso ahorita. Eh, les configuré una dirección IP para que se puedan comunicar y le Ujú, configuré la 3.100 a este servidor ujú. y en este caso la dirección IP de la 00, File Ethernet 00 es la 3.1. Lo mismo para el otro lado, la 4.100, uy, perdón, y su dirección IP la 4.1, la del frente. Entonces se comunican y en realidad lo que hace son servidores DNS, ¿no? Entonces yo configuré, por ejemplo, aquí un, un nombre, ¿no? Un dominio, Ya, redes.com, por ejemplo, y le puse la red 100.100.100.100. ujú, Y en el otro servidor, un servicio de DNS, google.com 8.8.8.8, ¿no? Y entonces la teoría dice que
como ya tengo, si yo tengo por ejemplo aquí configurado, ¿no? Mi servidor DNS el 3.100 y yo le hago un ping al 888, que es el que yo configuré, ¿no? Acá, en el 3.100, lo que debería hacer es resolverme ese dominio. Con No Google. es eso. Sí, sí, ya, no. Ya. Se supone que me debería resolver el dominio. Obviamente no hay no hay servidor físico configurado, entonces solo me va a resolver el dominio, pero obviamente no me va a ingresar nada porque no hay nada configurado. Ujú, Pero sí, sí me lo resuelve, digamos, el dominio. Obviamente no hay nada, no hay ningún servidor establecido, ¿no? ujú. ¿Quién está Pero la idea es respondiendo? que sí, ¿Quién es la 2-1? el A21 es el gateway El de gateway, acá. ¿ya? Sí. O sea, la que va hacia el Y ya SDI, el claro, gateway. entonces, Ujú. ajá. Sí, el gateway ya se ocupa de todo. Y bueno, ya comunicación entre todos hay, No hay de sobrecitos extremo. en la vida real. Ya, ya. Bueno, a ver. La 210 que sería esta de acá. Está tardando, sí. Ya ahí está. Se hacen ping porque lo conocen todo, o sea, todos al final de cuentas van al Gateway 2.1, ¿no? Ujú. Aquí lo que hace el nateo, ¿no, ingeniero? Desde la Sí. red interna hacia afuera y se resuelven hacia esta dirección IP en Ujú. distintos puertos, ¿no? Ujú. Y bueno, entonces la comunicación funciona de todos lados. Y así yo le hago, por ejemplo, a la 2.20. Y así es como funciona la cosa. Bien, a ver, solo Sí. para saber si lo Eh, hizo, si sí, lo hizo, si lo hizo y ya, lo hizo bien. La sí, laptop 4, la laptop ya, 4. sí. Quiero que me la force para que se conecte al otro router, al router 0. Ah, ya, ya. Aquí, aquí. Mm, mm. Bueno, yo lo que hice fue, primero le doy aquí, me desconecta y después le doy en el router, este es el router Wi-Fi número 1. Ahí está. Ujú. Ya. Y ya me pone una IP, no sé, la 0100. Ujú. No sé. Es la que, Sí, la que eso. corresponde. Sí, sí. Ah, no. Tengo que habilitarlo, ¿no? Ahí está, 1.21, La perdón. 21. Ujú. Sí, Ok. listo, ingeniero. Bueno, Una duda, sí, ingeniero. Cuando yo le hago, no se puede hacer un ping de aquí, digamos, al interno, ¿no? Porque no, con sobrecito no. Y sin sobrecito tampoco. ya eso. Y es que intentamos con mis compañeros porque nos reunimos entre todos Ujú. y queríamos hacer Ping a los el de nateo, dentro. ¿no? Claro, No, 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 pero a queríamos ver, hacer el... ya. a ver. Lo que pasa, yo le voy comentando para que tengan. Yo puedo decirle, hay una configuración que no está habilitada en el simulador, pero yo puedo hacer que uno primero podría, eh, a ver cómo podríamos hacer. En los inalámbricos de las casas se tiene la posibilidad de definir que alguno de los elementos de adentro Claro, sea es como la exactamente. dirección IP pública, digamos, ¿no? Sí, eso queríamos. Se No puede. podemos. No, no, Bueno, pero sí, sí se puede, pero aquí no se podía en el, no, en no, el aquí Packet no. Trace. En el Packet Tracer porque no está totalmente, como le digo, no está totalmente desarrollado el software aquí de simulación, así que aquí no va a hacer esas cosas que son mucho más sofisticadas, digamos. Pero en la vida real sí se Mm, puede. Se puede, usted puede ya. trasladar, puede hacer varias cositas, ¿no? Bueno, Sí, pero sí. no es más que eso, así que no va a haber mayor problema. Alguien que tenga alguna duda, yo creo que con esto, digamos, acabamos un poco esta parte que nos hemos
Mire, nos hemos quedado en eso y tenemos un chirrión de cosas adicionales que mirar, ¿sí? Así que Ingeniero, vamos a ver. una ¿Sí? duda tenía. Juan En Renán. en mi caso yo configuré un servidor DHCP y que le Ujú. daba claro, las IP a cada computadora, pero eh, no sé cómo hacer. Hola, Juan Renán, lo perdimos. Se colgó. Ah, Deja de compartir, ingeniero. No, espérese un ratito, es que Juan Renán estaba Ahí, queriendo consultar ya. algo, ¿se desconectó otra vez? pero Sí, no, se ahora sí. conecta. Ah, Juan ya. Renán, se perdió algo que quería preguntar, dígame. Sí, la duda era que cómo hago para que mis máquinas que están conectadas inalámbricamente reciban la IP, pero del servidor, porque solamente reciben la IP del router inalámbrico cuando es así en No, DHCP. claro, lo que pasa es que en los inalámbricos, excepto que tenga una opción, a ver cómo le puedo comentar. Estos routers inalámbricos por defecto dan su dirección IP desde su DHCP, ¿ya? Pero estos no son de los más sofisticados, digamos. Yo en los routers inalámbricos de Enterprise, yo puedo decir quién va a ser el DHCP y lo apunto a ese lado. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que haría Renan el, el, el servidor? A ver, sí, deje de compartir, yo voy a tratar de Ya, ingeniero. explicar más o menos la idea de cómo funcionaría el DHCP, ¿ya? De hecho, hay un comando especial para que eso funcione, ¿sí? A ver, yo voy a ver si primero encuentro mi packet tracer. Un instante, por favor. A ver, packet. Yo estoy teniendo problemas porque me hizo una última actualización de Windows y me tiene... Hola, ingeniero. Algo sucedió, como les estaba comentando, Mr. Windows me hizo un upgrade recientemente y es toda una locura. No sé si anda más lento que... Bueno, a ver, de todas maneras, voy a, voy a tratar de compartir. Ok, yo supongo que ya se ve.
se ve la pantallita del... Sí, en negro se ve, se ve. Bien. Ok, a ver, en el inalámbrico o en cualquiera, vamos a suponer que nosotros tenemos a, no sé quién era, Juan Renán era, ¿no? El que estaba hablando. Juan Renán. Sí, ingeniero, yo te pregunté. Ya. Lo voy a explicar de manera genérica, no necesariamente con los inalámbricos, porque en realidad con los inalámbricos que tenemos aquí, que son estos equipitos de poco, son de muy, o sea, estos son básicos, ¿no? Son para, no son enterprise, o sea, no son lo más sofisticado que se pueda. Bueno, pero vamos a suponer que tenemos el siguiente escenario, que es el mismo que usted está pidiendo, solo que en este caso sería, vamos a suponer que tengo aquí, este es mi servidor, en vez de ser el server este es mi DHCP. ¿Ah? Y este DHCP tiene que proporcionarme direcciones yo le puedo decir a todas las redes que quiero que me dé este, ¿no? Que me dé, vamos a poner este contra este de acá, y este, nos vamos con este, y aquí vamos a meter máquinas, dispositivos. A ver, ¿cómo funciona? Es que para el tema de la respuesta, vamos a conversar un poco cómo funciona el DHCP, ¿sí? Desde el punto de vista de teoría. Ok. Bueno, a ver, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos, mínimamente tenemos que tener 3 redes, ¿no? Este servidor, no sé si sirve aquí, si tendrá otro espacio, no se puede. Esto lo vamos a eliminar, y este es el DHCP. Ya. Ok, desde la perspectiva de redes, tenemos 3 redes. Tenemos una red acá, que vendría a ser esta, ¿sí? A ver, lo podemos marcar para que... Outline, color, este de acá, ok. Esto sería una red. ¿Está de acuerdo, Renan? Sí, ingeniero, adelante. Ya. Esta tendría que ser una segunda red. ¿Sí? Y finalmente esta de aquí es una tercera red. Ok. Bien. ¿Cómo funciona un DHCP? Un DHCP lo que hace es, cuando se enciende la máquina o cuando le hacemos DHCP, ese señor empieza a gritar, a hacer ruido dentro de su red LAN. No puede ir más allá, ¿sí? Dentro de su red LAN, preguntando quién es el DHCP y que pase direcciones y bla, bla, bla. En este caso, no va nadie le va a contestar, porque aquí en esta red, en la red celeste del lado derecho, no existe nadie que sea DHCP. Por lo tanto, nadie le va a dar la dirección y se va a quedar sin dirección. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Lo que nosotros queremos es que este señor de HCP le dé dirección a este señor. Pero este señor de HCP está en una red diferente. Por lo tanto, todo el ruido que este señor haga en la LAN, porque va a hacer un broadcast en la LAN, va a decir quién tiene y no sé qué, quién es el de HCP, que me mande una dirección, que no sé, ¿no? Pero no pasa el router. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que programar el router y decirle en esta interfase, en esta, a ver si lo ve, vamos a poner otro color, vamos a poner un color fucsia, ok, aquí en esta interfaz hay que programar en esta interfaz de este router un comando extra que se llama IP helper address. ¿Sí? Bueno, y aquí hay que ponerle la dirección IP del DHCP, ¿no? IP de DHCP. A ver, ¿qué es lo que hace este comando? Este comando lo que hace en este router
dice, si hay un broadcast de solicitud de DHCP, vos ese broadcast que es en capa 2, la encapsulas y se lo mandas a este señor, a este de acá, a este IP de DHCP. Entonces esta interfaz, cuando escucha una solicitud de DHCP en esta red, con este comando que se le dé a ella agarra, encapsula ese requerimiento y se lo manda encapsulado hasta el servidor. El servidor saca las direcciones IPs y encuentra que dentro de las direcciones, o sea, el paquete, el contenido es un DHCP request. Y entonces este señor dice, ok, yo te voy a dar la dirección, lo encapsula en IP, viaja como IP, y este señor otra vez lo vuelve a desencapsular y empieza a hacer todo el proceso de DHCP como si fuera local. Entonces, pero hay que programar, ¿sí?, el router que está conectado en el lugar desde donde nosotros queremos enviar el paquete del DHCP encapsulado hasta el DHCP. ¿Ok? Entonces eso es un comando que aparece aquí en el interfaz, en cualquier interfaz, en este caso si vamos a la interfaz cualquiera que sea, config, config y después la interfaz que debe ser la FA00. A ver, vamos a ver cuál es. Cualquiera, además se puede poner en varias interfaces. ¿Esta qué interfaz es? La interfase 0001, ya no sé. Vamos a poner options, preference, view port. Ya, esta es la F01. Entonces en la interfase F01 yo puedo ponerle IP y bueno, si no sé, ya saben, si no sé los comandos, lo hago un ¿no? Entonces puedo ver, debe haber IP, acá hay el comando IP, entonces digo yo, ok, IP, ¿qué más puedo poner? Y seguro que aquí mira, y aquí está, este es el comando que se utiliza. ¿Sí? Y fíjense lo que dice, IP Helper Address, dice, especifica una dirección destino para los broadcasts de UDP, ¿no? Ustedes saben que el DHCP utiliza broadcast, ¿sí? ¿Quién tiene bla 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 bla? Y lo use normalmente por UDP. Así que este broadcast que manda este señor, al llegar aquí, este señor lo encapsula en paquete IP, lo desvía hasta aquí, este señor le contesta a este y este se lo pasa acá. Y de esa forma, entonces, Juan Renan era, ¿no? Renan, ¿quién era el que preguntó? Sí, ingeniero. Bueno, en realidad los routers inalámbricos, un poquito, depende un poco de las capacidades del router inalámbrico. El router inalámbrico debería tener la posibilidad de hacer una cosa parecida a esta, ¿no? Y decirle, mira, vos, en vez de, no vas a darle vos no vas a hacer un DHCP, no te voy a habilitar, y que el DHCP sea al otro lado. Aquí creo que, a ver, veamos lo que tiene como posibilidad. ¿Qué puedo hacer? Lo deshabilito. Si lo deshabilito, ¿qué va a pasar? Va a pasar que este señor no va a darle dirección a nadie, ¿sí? Entonces, si alguien quisiera, lo podríamos probar ahora mismo. Vamos a conectar este router ahí. Y entonces lo deshabilitamos. No, que lo haga por DHCP porque no va a haber problema. Lo deshabilitamos. Salvamos. ¿Hizo esto usted, esta prueba o no? sí la hice, pero igual no me asignó la dirección del servidor. Claro, porque está deshabilitado. Claro, aquí yo quiero ver solamente uno primero. Vamos a apagar, vamos a cambiar. Bien. Fíjense, señal a nivel de capa física existe, ¿sí? O sea, la señal se conecta,
todo, porque es el único inalámbrico que hay. Pero por supuesto que no va a tener dirección IP. ¿Sí? Entonces, aquí va a tener esta dirección, es una dirección que utiliza Windows cuando no obtiene respuesta de, ¿no? Aquí dice DHCP failed, y entonces está esta dirección del API de Windows, que es una dirección que no va a enrutar nada. Entonces, obviamente, si le decimos que no dé, no va a dar, pero si le decimos que dé, o sea, si lo deshabilitamos, pero no nos da ninguna otra opción, digamos, ¿no? Por eso le decía, hay inalámbricos que si yo deshabilito, me van a preguntar una cosa muy parecida a este comando. Me van a decir, ¿usted quiere que lo despachemos a qué dirección? ¿Entiende? Entonces, por eso es que yo preferí explicarle con este router, con este comando, para que se entienda cómo sería el procedimiento. Y hay routers inalámbricos que sí permiten que yo despache. Cuando deshabilito, ¿sí? Me dice, ¿y quién va a ser entonces el que va a entregar las direcciones, digamos, ¿no? Entonces, porque alguien tiene que entregar. Ok, entonces aquí ya tenemos ahora, ¿ves? Ya, como ya lo habilité, entonces él es el que me... Entonces, en este caso, perdón, hola. En unos 15 o 20 minutos van a salir de la oficina, ¿ya? Gracias a usted. Bien, entonces no sé si le queda claro, Juan Relán, la idea. Sí, ya tengo la idea. Solamente quería saber si en este modelo era posible hacer algo No, parecido. no, el problema es que lo que tenemos en el simulador es lo que yo les había comentado. No sé si se han dado cuenta que ustedes no le pueden hacer ping a la interfase. ¿No es verdad? ¿Se han dado cuenta de eso? Sí, sí, sí. Y ese es un bug que tiene, ese es un problema que tiene el simulador. El simulador lo que trata de hacer es simular lo mejor que puede algunas configuraciones. Pero ustedes ni siquiera tienen opciones aquí de las configuraciones, todas no están habilitadas. O sea que tampoco es lo mejor que han podido hacer, digamos. Y tampoco este router tiene la posibilidad de hacer ese traslado del nucleo, o sea, para que un otro DHCP me dé la dirección. En los equipos un poquito más sofisticados, o sea, los enterprise que se llama, sí, usted puede centralizar, por supuesto, y así le da la dirección que quiera, como quiera, usted planifica todo, ¿no? Eso sería la cosa, Juan Relán. Y no sé si tiene alguien más, alguna duda. Bien. Ok. Bueno, esto sería más o menos casi lo último, no, de hecho es lo último que vamos a ver de esto. Yo necesito, ahora que estoy compartiendo con ustedes, voy a entrar al virtual, porque en realidad hay cosas que ustedes deberían estar consultando, mirando. Estamos atrasados, quiero decirles que estamos atrasados en esta historia del avance, por varias razones, ¿no? Pero no importa, vamos a avanzar lo más rápido que se pueda. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos que en el mes de la semana de que nos dimos vacaciones, ya deberíamos haber entrado a mirar este tema que se llama telefonía. No sé si lo tienen ustedes, no sé si lo han visto. Esto es una cuestión es otro tema ya. Esto ya no tiene que ver con elementos de comunicación, sino ya son. Acá lo tengo bajado. Entonces vamos a mirar un poquito. No sé si alguien lo vio. Pregunta, ¿alguien vio este documento? Oh, nadie. No. Bueno, debieran. A ver, una de las cosas que dice por ahí al principio de la materia es que ustedes deberían estar mirando los videos o los archivos que están en las semanas que tocan, ¿no? Porque así más o menos fue pero bueno. Ok, a ver, ¿qué es lo que muestra este documento en la semana
del 28 de diciembre al 3 de enero, que fue la que nos saltaron, ¿no? Nos dijeron que no iba a haber clases, etcétera, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, con esto en el PowerPoint, a ver si aparece. A ver si está más rápida mi máquina. Ok, finalmente. Este es un documento que no es un video, es uno de los pocos PowerPoint que hay los demás son videos del profesor Montañana. Esto también es del profesor Montañana, por supuesto, pero en realidad este es una presentación, ¿sí? Bien. Que tiene que ver con jerarquías digitales. ¿Por qué metí eso? Porque esto hay que entenderlo desde un principio. Jerarquías digitales, PDH, DSDH, pero y después habla de SONET, pero esto ya está obsoleto, así que esto no es necesario, pero sí jerarquía TDM, TDM, PDH y SDH sí son importantes. A ver, no sé si por aquí vamos o vamos avanzando por el otro lado. A ver, dejadme un instante si puedo arrancar. Creo que estamos, ¿qué hora? Alguien recién está queriendo entrar, entonces. A ver, redes del grupo SB. Ustedes son SC, vamos a ver de aquí del grupo SB. Martes y jueves, sí. Vamos a abrir el del grupo SC. Ah, ¿dónde está de ustedes? Acá. Bien, voy a prestarme. A ver, lo último que habíamos visto aquí era Shauli, sí, eso estaba bien. Entonces, bueno, vamos a prestar del otro grupo. Ups, ¿qué pasó? Algo no se hizo bien. Del grupo SB, ok, avanzamos ya de este tema. Porque ya a ver, una vez así. Bueno, con ustedes hablamos de DNS también, ¿no? ¿O no? Pregunta, ¿hablamos de DNS con ustedes? Sí, sí, ingeniero. Ok, perfecto, entonces estamos más o menos. Voy a copiar esto al... Vaya, grupo SC que somos nosotros, ¿no? Okay. Bien, ok. Bien. ¿Por qué es importante esto? Porque entramos a un nuevo tema que se llama telefonía. Bueno, y la telefonía realmente está compuesta por varias cosas, ¿no? Vamos a hacer una recapitulación rapidísima. En PSTN, que es el término que se utiliza en inglés, que significa Public Switched Telephone Network, o sea, red telefónica pública conmutada, ¿no? Red telefónica pública conmutada en español. Bueno. Entonces, lo que comentábamos en la clase, y aquí la comentamos también con ustedes, ¿hay diferencia entre invención y descubrimiento? ¿Qué es una invención y qué es un descubrimiento? Invención es crear algo desde cero, ingeniero, y descubrimiento podría ser crearlo desde cero o descubrir algo que ya estaba hecho, ¿no? A ver, ¿cómo uno puede crear desde cero? ¿En un invento uno crea desde cero? ¿Estás seguro? No desde cero, no, bueno. No. En base a algo tal vez, pero Claro. se crea algo. ¿Descubrimiento qué sería? A ver. No, entonces sería al revés, ¿no, ingeniero? Invención es crear algo en base a algo, en base a
algo ya aprendido, y descubrimiento sería aprender algo desde cero. Ya, a ver, ¿dónde están los demás? Que no escucho a nadie más. A ver, este no era el curso, este de aquí, este de acá. ¿Dónde están? A ver. ¿Quién está de los demás? A ver. ¿Alguien más? Ali, ingeniero Ali. Ali, ¿qué dice? A ver, cuénteme. Lo que entiendo sobre el descubrimiento es llegar a, como decir, a llegar a ver algo que ya está establecido. Invención es crear algo desde cero, digamos. ¿Desde cero? O sea, inventar, digamos, de ahí. O sea. ¿Pero desde cero? Bueno, no, a ver, no necesariamente desde cero, pero puede partir de ahí, digamos. Bueno, a ver, entonces la pregunta es, ¿la electricidad fue un descubrimiento o una invención? Un descubrimiento. ¿Qué dicen los demás? Fue descubrimiento, ingeniero. Sí, no hay problema. ¿Por qué fue descubrimiento? Porque es algo, un fenómeno natural, digamos, parte de la naturaleza, digamos, siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Muy bien. Entonces la electricidad fue un descubrimiento. ¿Y quién lo descubrió? Por si acaso, estos son datos que los hemos revisado el otro día. Benjamin Franklin con su famoso, ¿no? Con su, ¿qué se llama? Cometa, no sé qué, que un día puso a volar y atrajo un rayo para encender un elemento, un poco, no sé qué. ¿En qué año? 1752. 1752. Don Benjamin Franklin entonces hizo toda esa historia. Ok, entonces él descubrió la electricidad. Por supuesto, años después, ya cuando la electricidad ya más o menos sabían cómo generarla, un señor fabrica el almacenamiento de energía, o sea, las baterías. Y entonces la pregunta, ¿esto es un descubrimiento o es una invención? Invención. Vendría a ser una invención, ¿no? Claro, pero fíjense, él parte, no es que parte de cero, sino que este señor, que es Volta, por si acaso, en 1791, agarra y verifica que cuando se pone unas barras de cobre y zinc en un ácido, no sé qué, se generan, bueno, toda la cuestión química que va de un lado al otro, etcétera, etcétera. Y entonces se da cuenta de que puede almacenar energía. Ok. Magnetismo. ¿Fue inventado o descubierto por Ørsted? Descubierto. Descubierto, porque es un elemento existente ya así desde siempre. Pero lo interesante, bueno, ok, fíjense que hay una diferencia de más de casi 70 años entre la electricidad y el magnetismo. Pero lo interesante es que aparece una teoría de electromagnetismo que da, por supuesto, paso a todas las teorías después de radio, ¿no? Electromagnetismo es un descubrimiento o una invención. Un descubrimiento. Es un descubrimiento, porque en realidad sí existe. ¿Qué es lo que llegaron a encontrar en la teoría del electromagnetismo? Todo lo que ustedes saben en física, ¿no? Que cualquier conductor que esté conduciendo corriente, entonces genera un campo magnético alrededor de él. Y cualquier campo magnético, y si nosotros hacemos pasar por un campo magnético un elemento metálico, va a generarse una corriente, etcétera. Entonces, de ahí empieza todo lo que es radiofrecuencia, etcétera, ¿no? Bien. Luego, aparece otras cosas, unas cosas que se llaman transductores. Transductores técnicamente no es nada más y nada menos que un sistema, ¿no? Puede ser varios elementos o un elemento, vamos a decir, es un sistema, es un proceso, un procedimiento por el cual se va a cambiar un tipo de energía por otra.
Ejemplo, presión a voltaje, temperatura a voltaje, etcétera. Todos esos los transductores son casi lo que utilizan casi todos los sensores en la actualidad, ¿no? Los más comunes, el micrófono. Todo el mundo sabe, todo el mundo, y si no saben lo pueden mirar en la Wikipedia, en cualquier lugar, cómo funciona un micrófono. Hay micrófonos de todo tipo, capacitivos, inductivos, pero los primeros que se hicieron, por supuesto, tenían que ver con electromagnetismo, y entonces electricidad, magnetismo y todo eso, entonces los trabajaron en esa época. Micrófono y el parlante, que es el par del micrófono. El micrófono convierte la energía acústica en eléctrica y el parlante la eléctrica en acústica. Eso fue más o menos 1870. En algunos lugares dicen 1880, pero es más cerca a 1870. ¿Sí? Bien. Todas estas cosas, la pregunta es, ¿los transductores son descubrimientos o son invenciones? Invenciones. Son invenciones, en este caso no existen en la naturaleza los transductores. Los transductores se los inventó para realizar ciertas tareas. ¿Sí? Entonces había un montón de elementos que ya estaban sueltos dando vueltas por ahí. Y en los años 30 ya se había desarrollado toda una teoría basado también en las teorías estas de la electricidad, que la electricidad puede fluir a través de elementos conductores. ¿Quiénes son los elementos conductores? Son los elementos metálicos que tienen electrones libres. Y si nosotros, toda la teoría esa, ¿no? Si nosotros aplicamos una diferencia de potencial, va a circular una corriente, etc. Entonces, ya había en este año 1836 una red que servía para transmitir información a largas distancias. ¿Qué es lo que se había descubierto o que se había probado y qué sé yo, que se había hecho experimentos? Es que la señal eléctrica se propagaba a través de los cables a velocidad casi cercana a la luz. Entonces Morse creó el telégrafo, y el telégrafo fue desplegado a lo largo de todas las vías de trenes, ¿no? Entonces, de hecho, este sistema del telégrafo que funcionaba desde 1836, solo que no era una cuestión, vamos a decir, muy dirigido a la masa, sino más bien era las estaciones de trenes lo utilizaban mucho, y después, por supuesto, empezaron a dar servicios, ¿no? Estas mismas gentes de las empresas de ferrocarriles tenían los servicios de telégrafo, entonces, y el telegrafista, el origen y el destino tenían que saber el código Morse, y etcétera, etcétera. Entonces, pero en definitiva había un sistema de comunicación a través de cables y propagación de señales eléctricas. Bien. Este señor, Graham Bell, que después se dilucidó que no era Graham Bell, sino que era un tal Meucci, el que inventó un aparatito que era la mezcla de todas estas cosas, ¿no? Que dijo, básicamente, Graham Bell, lo que yo les digo siempre, Graham Bell para mí era un señor como Bill Gates, que no hizo nada, pero tuvo el olfato de saber qué es lo que había y que podía ser potencialmente interesante. Bueno, basado en todas estas cosas, acá hay un elemento, una persona que está hablando. Al hablar genera ondas acústicas. Esas ondas acústicas llegan a un transductor que es un micrófono. Este transductor la va a convertir en señales eléctricas. Estas señales eléctricas pueden viajar largas distancias a través de cables metálicos o conductores. Y entonces llega hasta otro transductor, que es el parlante, el cual vuelve a convertir la señal eléctrica en señales acústicas. Y lo que hace esto es que en este sistema yo puedo hacer lo que después se llamó, muchas cosas se llamó tele, distancia, fonía, hablar a distancia. Y eso se llama teléfono. ¿Sí? Entonces este fue un invento súper interesante. ¿Por qué?
Porque antes del teléfono habían telégrafos, pero el telégrafo no servía para mandar voz. Yo mandaba punto raya y además, bueno, pues no podía hacer. Entonces, el señor Graham Bell une todas estas cosas y bueno, no sé si Meucci lo hizo antes, pero Graham Bell es el que hizo la patente y amplió la distancia potencial posible de la voz de una persona. Por mucho esfuerzo que haga, llegará a una distancia máxima, que no será más de decenas de metros, quizás hasta unas centenas de metros, pero nadie puede hablar tan fuerte como para que me escuchen a 1 kilómetro, ¿no? ¿Entienden? Entonces, no se podía hablar, quizás se inventaron algunos aparatos como estos, ¿no? Como las cornetas así de amplificadores que se ven en algunas películas. Bienvenidos al circo, ¿no? Cosa que no tiene nada de electrónico, es solamente un amplificador acústico que serviría para que un poco más lejos pueda viajar la señal, pero nada, siempre es corto. Aquí podemos estar hablando de kilómetros y la voz va a llegar en perfectas condiciones y entonces el teléfono fue una de los inventos que este señor Graham Bell utilizó. Bueno, este señor Graham Bell, después de su patente, desarrolla la empresa que se llama en Estados Unidos AT&T, y esta empresa AT&T de hecho sigue hasta el día de hoy, ¿sí? Y por supuesto, seguro que Graham Bell puso su teléfono aquí, puso primero con la novia. Bueno, la novia le dijo que quería que bueno, con mi suegra, con mi madre, con no sé, empezó a desarrollar su red telefónica. Esta es una topología clásica tipo Maya, ¿sí? A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde está que no veo los? Y entonces esta es una topología Maya. La topología Maya tiene una ventaja. La ventaja es que el elemento puede conectarse con el otro elemento de manera directa. ¿Por qué? Porque tiene un camino para eso. Entonces yo quería conectarme, Bell quería conectarse con la novia, la llamaba por ese camino. Si quería conectarse con la suegra, lo llamaba por ese camino, etcétera, etcétera. Esto es muy bueno, siempre y cuando el número de elementos sea bajo, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que yo aumento un elemento, necesito colocar todas las conexiones para que todos los elementos existentes se puedan conectar con él. Esto tiene un problema que se llama problema de crecimiento. ¿Por qué? Porque la cantidad de elementos que necesito para unir los nodos va creciendo de manera exponencial. Por lo tanto, no es escalable, ¿no? Entonces, Graham Bell le dijo, bueno, esto no sirve. Veamos qué podemos hacer y por supuesto, potencialmente, lo que pudo haber hecho, no lo sé, es que dijo, bueno, a ver, para evitarme problemas, yo no voy a tener conexión entre mi novia, o sea, todo el mundo que esté conectado conmigo, yo voy a hacer, y esto es una topología estrella, ¿no? Ok. Entonces en esta topología estrella, la cantidad de elementos que yo necesito es, si adiciono un elemento, lo único que tengo que hacer es correr un cable de este lugar. Ok, ¿cuál es el problema o la problemática de esta topología? Esta es mucho más barata, mucho más, vamos a decir, escalable, ¿sí? Escalable porque puedo poner cualquier cantidad de elementos y solo cada vez que pongo un elemento voy a poner una línea. El único problema es que cuando esta persona, no sé, la suegra quería hablar con la novia, o sea, la mamá de la novia, o la madre, o quien sea, tenía que pasar por Graham Bell y Graham Bell tenía que hacer el trabajito de hacer la conectividad. Y dijo, no, esto está bien que funcione así, pero yo me voy, y lo que tenemos que hacer es
conectar y poner a alguien en la central. Es alguien, lo que va a hacer es el trabajo que yo estaba haciendo, lo tiene que ser esta centralista, ¿sí? Y normalmente eran mujeres. Y entonces a este elemento central se conectan todos los teléfonos, ¿sí? Y esto es lo que ha quedado desde esas épocas, 1870 y algo. Y bueno, lo que ha evolucionado a través del tiempo es las tecnologías que se han utilizado acá en las centrales telefónicas han cambiado sustancialmente, ¿sí? Desde las manuales, que es lo que vemos aquí, que esto han estado en funcionamiento hasta los años 20 del siglo pasado, 1920, 1930. De hecho, no sé si alguien habrá visto en las películas, ¿no? Las centralistas eran las personas que más conocían del asunto, entonces cuando alguien levantaba un teléfono se le encendía un poquito, hola, don Juan, sí, páseme con quien quiere hablar con doña Rita, sí, le paso, y de ellas conocían todo, a todo el mundo, ¿no? Entonces, ok. Entonces, desde esas manuales, las centrales telefónicas han evolucionado y en la actualidad son centrales IP. Han pasado desde las centrales manuales hasta las centrales electromecánicas, mecánicas primero, electromecánicas, crossbar, hay varios nombres que han pasado. Luego empezaron las electrónicas cuando empezó los transistores, después las digitales cuando se hicieron los primeros chips. Y una vez que se hicieron digitales, empezaron a aparecer en los años 2000 las redes de nueva generación, las centrales de nueva generación que se llaman, que ya están basadas en teléfono, o sea, en IP, telefonía IP, etcétera. Entonces, todo ha evolucionado. Esto es igual como la historia del auto, ¿no? El auto se inventó hace más de 120 años y sigue siendo, y el trabajo que hace sigue siendo el mismo, es decir, llevar gente. Lo único que ha cambiado es que las tecnologías para su fabricación y la comodidad del usuario, etcétera, es cada vez mejor, pero sigue haciendo lo mismo, ¿sí? La central telefónica sigue haciendo exactamente lo mismo desde que se creó. ¿Cuál es el trabajo de la central telefónica? Es unir un abonado con otro. Ese es el trabajo. Bien. Conforme fue evolucionando, por supuesto, al principio esta centralista no tenía control de tiempos, nada, porque era una locura. Va a hablar tanto tiempo con tal, no sé, era plano, ¿no? Le cobraban una tarifa, supongo, a cada uno y listo. Pero después se dieron cuenta o vieron que conforme fueron evolucionando y especialmente cuando ya se volvieron las centrales digitales, estamos hablando de 1980, de los 80, 70 y 80. Entonces ya estas centrales telefónicas digitales tenían ya sistemas computacionales y entonces empezó a aparecer que habían unas bases de datos donde se iban a grabar todas las actividades de cada uno de los usuarios y hay un sistema casi estandarizado que se llama CDR. Ese CDR significa Call Detail Records y ahí se graba todo lo que nosotros sabemos, ¿no? De quién llamó, a quién llamó, a qué hora llamó, etcétera, etcétera. Los informáticos utilizan esta base de datos para sacar y hacer su facturación. ¿Sí? Ok. Entonces, estas son las centrales telefónicas. Por supuesto, en las primeras centrales telefónicas y la señal que circula aquí es señal analógica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué hice? No sé qué cosa quedó. Bueno, quedó bonito. Quedó bonito. Ya. Las señales que yo genero como abonado, como persona, el transductor, que es el micrófono, lo convierte en señales analógicas, eléctricas, pero analógicas. Y así viaja y en las centrales antiguas, por supuesto, se conmutaban y llegaban al lugar extremo como lugares, como señales analógicas. Entonces, de hecho sigue siendo así. A mí en las centrales telefónicas siempre me llega la señal analógica. Estamos hablando de la telefonía fija, ¿no? No estamos hablando de telefonía celular, que ya vamos a hablar. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pasó que conforme esta teoría, esto de acá, se fue implementando en cada uno de las ciudades primero, después los pueblos, etcétera, etcétera. En cada lugar
tenían su central telefónica y sus aparatos telefónicos, y entonces de pronto existió que cada una de las ciudades que tenía sus propios abonados tenían que necesidad de interconectarse entre ellas, no sé, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, etcétera. Entonces empiezan a crear conectividad entre ellas y de esa forma empieza a aparecer la necesidad de organizar esto, y por supuesto la I2T antes se llamaba CCITT, ahora se llama I2P. Este organismo internacional, esto se llamaba Comité Consultivo Internacional de Telefonía y Telegrafía, porque en la época era así, y ahora esto es International Telecommunication Union en telefonía. Lo que hace es agarra y dice, bueno, a ver, todo el mundo quiere poner, cada país entonces que tenga un código, le pone el código, ya saben, a Estados Unidos le tocó el 1, a nosotros nos tocó el 591, y entonces entre las reglamentaciones dice, bueno, a cada país, que cada país se organice como quiera, y en Bolivia la organización es que La Paz es el número 2, Santa Cruz el número 3, Cochabamba el número 4, etcétera, etcétera, ¿no? Ya es la organización interna, y luego cómo se van a dar, qué numeraciones se van a dar, ¿para qué? Para que se cumpla el tema del número universal, ¿no? Número universal. El número universal no es nada más que el número que tenemos con nuestro código de país, código de área y el número del teléfono, que es un teléfono o es el identificador único que tenemos a nivel universal. Esta red, ¿por qué la estudiamos? Porque esta es la red más grande que hay instalada y la que mejor funciona. Y esto mejor que mejor. Usted puede levantar su teléfono y discar a la China y en menos de 2-3 segundos está conectado con alguien en la China, en el Japón, en Tanganica, donde quiera. Esta red PSTN es tan inmensamente dispersa y tan estructuralmente bien conectada que esta es una red que funciona de maravilla, ¿sí? La telefonía. ¿Y por qué es importante para la materia? Porque esta es la red que se tuvo que utilizar en un principio para hacer las conexiones de internet, ¿sí? Ok. Entonces es importante entender, y de hecho todavía va a seguir, no cada vez menos, pero va a seguir todavía, van a encontrarse ustedes con muchos de estos términos y terminología, que es la que está puesta en lo que estaba conociendo en el trabajo de Montañana, que es que estaba en la última semana de diciembre, y donde va mostrando aquí, por supuesto, está mostrando las jerarquías digitales y, por ejemplo, dice, bueno, esto es estructura de la red telefónica, tenemos que un abonado está conectado a una central, esa central seguro que está conectado a una central de mejor jerarquía, más jerarquía, hasta llegar a una maraña de centrales que están interconectadas en malla y que entonces todas ellas van a estar hablando un sistema de unos protocolos que tienen ellos, de forma tal que cuando yo llame desde aquí hasta aquí, esa conexión se me establece y ha pasado por un sinnúmero de centrales telefónicas y funciona perfecto. ¿Sí? Ok, ¿qué es lo que ha pasado? Ha pasado que entre eso que estábamos hablando y antes estas conexiones eran analógicas, en la actualidad son digitales, y entonces ahora en la actualidad tenemos una cosa así. Tenemos un teléfono, aquí la señal es analógica, pero llegamos a un lugar que esto normalmente es la caja de distribución de cotas o la central telefónica de cotas, en el caso de Santa Cruz, donde habrá un elemento que se llama codificador de codificador, que lo que va a hacer es convertir la señal analógica que yo tengo en una señal digital. ¿Por qué? Porque todo lo que está dentro de las centrales telefónicas en la actualidad es digital. No hay una sola central en Bolivia que sea analógica, todas son digitales. Entonces, todo tiene que transitar en señal digital, y cuando está saliendo de la central telefónica para llegar al abonado remoto, se hace otra vez la inversa, se codifica y se lo vuelve en analógico, y el señor de allá entonces recibirá la señal analógica otra vez. Bien. Ok.
¿Queda claro hasta ahí? Entonces, lo que habla el documento ese que vimos de PDH, SDH, es todas estas interconexiones, enlaces digitales con multiplexación. Eso es lo que habla el documento ese. Ahora vamos a ver qué más antes de concluir. Entonces, esto teníamos en esa época, y luego en la fecha del 4 al 10 de enero teníamos transmisión analógica, que tienen que verlas por favor, porque si no, no avanzamos. Transmisión analógica 1, transmisión analógica 2. Luego, del 11 al 17 de enero, que es esta semana, tenemos 2 videos también, transmisión digital y transmisión digital. O sea, fíjense que primero transmisión analógica para entender transmisión analógica, luego para transmisión digital, y bueno, ya después de esto ya estaríamos más o menos empatados. Ya la próxima semana entraríamos a ver puesto el tema que debe ser el próximo, ¿sí? ¿Sí? Modulación, que también tenemos un video ahí, y bueno, ahí vamos a estar empatados. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí para la diversión de fin de semana? Ok, entonces tenemos que hay señales que se trasladan. Entonces la tarea, que no sé qué número es, con ustedes, ¿qué número es? 16, 17, 15, 18. 17. 17. La tarea 17 sería para ustedes esto, digitalización de señales analógicas, o sea, es decir, este proceso. Acá hay una señal analógica, tiene que volverse señal digital, entonces tiene que haber un proceso en realidad se está hablando de esto, ¿no? De la parte de codificación, bueno, hay toda una teoría de la teoría de Fourier, bla, 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 ¿no? De Nyquist y no sé qué es. Entonces, digitalización de señales analógicas y luego digitalización de la voz. La voz solo es de los humanos, ¿no? Así que no tengo que poner de la voz humana, ¿no? ¿O hay voz de animales? ¿Alguien me dice si es... ¿Hay voz de animales? No, no. No hay voz de... Ok, lo vamos a dejar ahí, eso ya es. Entonces, digitalización de señales analógicas y digitalización de la voz. Sí, está bien. Eso sería entonces para el día lunes, por favor. Con eso no se... A ver, ¿qué es lo importante? Yo no voy a tener el tiempo de que revisen ustedes los 4 de esos videos y más el PowerPoint que estábamos hablando. Denle una revisada. El lunes o la semana próxima ustedes me dicen, mira, esta parte no lo entendí, o lo revisamos, pero si no, no avanzamos, si no nos vamos a quedar casi con 3 semanas de atraso, ¿sí? Así que yo necesito que ustedes le den una miradita rápida. Entonces ahora mismo yo voy a poner la tarea número 17. ¿Sí? Vamos a agregar una tarea antes de que me olvide, y así ya queda como... ¿sí? Y nada, y después a cuidarse, porque parece que se ha hecho algunas cosas, ¿no? El gobierno ha dictado que creo que se hace horario continuo, hay un montón de nuevas reglas, y bueno, pues esperemos que sea para bien. ¿Qué fecha es el lunes? El lunes es, si hoy día es 15, sábado 16, domingo 17, lunes 18. Lunes 18. Bien, ya está. Entonces, nada, yo solo agradecerles y bueno, vamos a estar en contacto el día lunes, si todo va bien. Gracias, jóvenes. Listo, ingeniero, gracias. Hasta luego, que les vaya bien. Cuídense.